Vamos a empezar entonces con la sesión de clase no magistral sobre competencias y estándares. Nos dejo con Beatriz Sábalo. Gracias. Buenas tardes. Yo creo que sería una buena idea que se movieran los que puedan más adelante. Hay un hueco enorme acá al medio y facilita si acaso hay preguntas para escuchar bien. Bueno, voy a comenzar. Esto, no sé si es una clase, pero intenta hacer una especie como de esfuerzo de sistematizar temas que tienen que ver con los conceptos de estándar, el concepto de competencia y el sentido que tiene usarlos y de qué forma usarlos bien en la formación docente o en cualquier tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que voy a tratar de hacer entonces es comenzar por poner dentro de qué marco general se ubican, la discusión sobre estándares. No es porque de repente aparece un documento que se llama Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente, o aparece otro documento que se llama Estándares de lo que sea, como tuvimos también estándares FIT. Hay muchos tipos de estándares en otras partes del mundo. Hay una como discusión o quizás un uso de dos palabras que a mi juicio son muy parecidas, que es el concepto de competencia y el concepto de estándar. Ahora, de cualquier manera, esto que está como en teoría, porque estoy recién empezando a explicarle, yo estoy segura que ustedes ya saben bastante, requiere que se parta de algún tipo de concepción del aprendizaje, porque no están en el aire, no son un listado de resultados. Por ejemplo, podría aparecer un listado de resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje que no tienen nada que ver con cómo se entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por lo tanto están ligados o deben estar ligados a una manera de entender el aprendizaje, a una manera de entender la enseñanza. Y en ese sentido requieren una gran visión también. Están dentro del concepto de un sistema que está dirigido a la enseñanza y el aprendizaje y que requiere no solamente la concepción de aprendizaje, sino que detrás de ella una visión de la educación, una visión de la enseñanza más amplia. Y por fin requiere estrategias. Los estándares no pueden estar sueltos, no son simplemente enunciados de algo, sino que suponen que van a ir ligados con formas de que esos estándares se puedan concretizar y formas de evaluación. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es tomar cada uno de estos elementos que están en lo que he llamado ahí arriba las bases necesarias. Partamos por la visión de aprendizaje. Yo voy a dar una visión acá. Hay otras posibles visiones. La semana pasada estaba en Inglaterra, entré a la librería, encontré un libro sobre currículum. Yo no sé mucho currículum, así que compré el libro sobre currículum. Y lo que hacía era un texto, en verdad, un texto para estudiantes de formación docente, está básicamente pensado en eso. Pero el texto lo que hacía era era un texto currículum, pero comenzar por las visiones de aprendizaje que existen. Desde las más tradicionales, que nosotros conocemos, la conductista y la visión cognitiva, a variaciones mucho más posmodernas o modernas que tenemos hoy día. Pero empezaba por eso, o sea, entendía que no hay currículum si no comenzamos por una concepción de aprendizaje. En este caso,
yo voy a proponer una visión. Ustedes pueden tener otra, y eso no es pecado. Depende. Puede serlo si acaso no hay evidencia o no hay razón para tenerla. El aprendizaje, primero, como un proceso cognitivo profundo. Discutía con un colega, Roberto Araya, que es un ingeniero que ha dedicado 20 o 30 años casi al tema de educación matemática y que trabaja con la noción de lograr procesos de comprensión profunda en matemática a través de una serie de formas que él utiliza y que en cierta medida también parten desde su base de formación ingenieril. Él fue uno de los primeros que, por ejemplo, vio el aporte que hacía Howard Gardner con las inteligencias múltiples y trajo a Howard Gardner a Chile. Y tuvimos una reunión hace unos 20 años atrás en el edificio Diego Portales, ex Diego Portales, Gabriela Mistral, que se llenó con una presentación sobre la variedad de inteligencias y la importancia de lo que del uso de esa inteligencia en pro de un aprendizaje, de un concepto de aprendizaje profundo. El grupo de Gardner se ha dedicado en los últimos años mucho más al tema de cómo se aprende en forma profunda, en forma que quede, que no sea simplemente el aprendizaje memorístico fácil o el aprendizaje simplista, sino que sea un aprendizaje que produzca cambios en la estructura cognitiva, cambios en la manera de procesar la información, cambios en la manera de ver la aplicación que puede tener el conocimiento. Pero también hoy día el aprendizaje hay quienes lo ven casi sinónimamente, casi igual a ser colaborativo. O sea, aprendizaje no resulta solo, no resulta del esfuerzo individual únicamente, sino que más bien intrínsecamente resulta del trabajo en colaboración. Y el otro concepto muy usado es el concepto de situado, o sea, en contextos concretos, con el reconocimiento de los contextos concretos y los medios para aprender varían. Aquí, ese otro librito que compré, de Lave y Wegner, también el concepto de conocimiento compartido, en colaboración. De Vygotsky y de los constructivistas recogemos el concepto de andamiaje o de soporte. Si bien el proceso de conocer, el proceso de aprender puede ser un proceso colaborativo o resultar en colaboración, también necesita de apoyos, necesita de la pregunta, de la objeción, del pedido de, por favor, dígame por qué está diciendo eso, de las razones. Y eso es una tarea, la vemos como la tarea del profesor en general, pero puede ser la tarea del colaborador en un contexto colaborativo. El andamiaje, los soportes. Las representaciones, otro gran tema. Las ideas previas, las ideas que se tienen sobre los contenidos que se están entregando, son procesadas de acuerdo a las representaciones que cada uno hace de aquello que se está entregando. Ustedes en este momento pueden estar, estoy seguro, cada uno pensando algo que tiene que ver o representando algo que tiene que ver con las palabras que yo estoy diciendo. Estas no son palabras nuevas, las conocen todos ustedes, pero cada uno la está entendiendo de maneras particulares y esas representaciones necesitan de alguna manera salir a flote, salir hacia afuera, digamos. El conocimiento, si tenemos que aprender a hacer algo, tenemos que poder tener imágenes, ejemplos de prácticas, acción práctica. Hacer el aprendizaje, y vamos a verlo mucho más ahora cuando veamos las definiciones estándares, requiere la demostración en algún tipo de acción de ese conocimiento. Esa acción puede ser una conversación, o esa acción puede ser la producción de algo, puede ser la escritura de algo, puede ser, como me contaba mi amigo, el que le hacía referencia recién Roberto Araya hoy en la tarde, una conversación, como él juega con
distintos materiales para poder hacer que los niños entiendan algunos de los conceptos de física y saquen sus cálculos y trabajen sobre la base de jugar o de utilizar materiales diversos. Y por último, el otro elemento obviamente es la evaluación en un proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación de lo que se logra o no se logra y los niveles por los cuales se logra. Ahora, yo aquí pongo algunos elementos que uno podría considerar como importantes al tratar de formular un marco conceptual de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, mi postura, que yo creo que estamos aprendiendo, tenemos nueva información desde la neurociencia. Eso hace, a mi juicio, por ejemplo, que el conductismo hoy día no sea una opción. El conductismo en su forma clásica. No digo, hay diversas formas mucho más elaboradas, pero la forma clásica que simplemente no consideraba el rol que juega el cerebro, la mente, no es una opción porque tenemos demasiada evidencia que no se aprende así. Y esto, tanto el aporte de la neurociencia como todo lo que ha venido desde la revolución cognitiva de Piaget, Vygotsky, todos los más recientes, Jerome Bruner, etcétera, también están mostrando una manera distinta de enfocar el aprendizaje. Y por otro lado está la cultura social, aprendizaje situado, dije antes, en el marco, en el gran marco. El aprendizaje situado hace que tiene que estar relacionado con el mundo real en que están las personas que aprenden. Y eso significa tomar en cuenta culturas, lenguas, estado de desarrollo, lugar preciso donde se está realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, características de las personas, etc. Todo eso deberá afectar una buena enseñanza-aprendizaje, pero además la investigación que toma en cuenta todas estas cosas tiene que iluminar la buena enseñanza-aprendizaje. Cuando uno aprendió, yo aprendí muchos años, todos ustedes aprendieron, tuvieron cursos de cómo se hacen las clases, cómo se enseña. Aprendimos un modo, a lo mejor desarrollamos en la práctica un modo, pero esos modos pueden ser perfectibles, pueden cambiar. Y la única manera de saberlo es investigar. Sea investigo yo personal, individualmente, o formo parte de equipos de investigadores, o me nutro de la investigación escrita. Eso es central. Y siempre hemos creído que de alguna manera el profesor de aula no hace investigación, pero tenemos bastante experiencia de investigadores de aula que de alguna manera u otra, quizás no totalmente formalizados, pueden y realizan investigación. Sabemos los ejemplos de investigación-acción. Pero, por ejemplo, ahora va a venir a Chile la próxima semana, lo invitó el Departamento de Estudios Pedagógicos en la Universidad de Chile, invitó a Anne Lieberman, que es una profesora americana, que durante años ha trabajado en la modificación, en el aprendizaje, del aprendizaje y de las prácticas de los profesores de lengua, de lenguaje, utilizando escrituras. Y hace lo que llaman, o se hacen lo que se llama los veranos de escrituras, en que los profesores de lengua se reúnen y escriben experiencias, pero se revisan entre sí y van produciendo y mejorando. Y al final del día, ella hace poco, sacó con su colega un librito con las visiones de liderazgo que salieron de estos profesores y de los escritos de estos profesores, escritos por los profesores israelíes. Entonces, la producción, eso es investigación, pero es una investigación en colaboración, es un aprendizaje que resulta de la colaboración. Bueno, ahora voy a entrar al famoso tema creo que anunciaron este encuentro, competencias y estándares. Yo voy a decir que estos son conceptos muy parecidos y que la diferencia se da en que hay dos vertientes. La vertiente anglosajona, estándares es la palabra usada en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, principalmente, y la vertiente europea, que se cristaliza en el concepto de competencias que está en el proyecto Tuning de la Comunidad Europea, de la Unión Europea,
que está recomendando que todos los currículums de los países miembros se organicen en torno a competencias. En ambas definiciones tenemos los mismos ingredientes. El ingrediente de conocimientos, el ingrediente de habilidad de poder traducir esos conocimientos en acciones prácticas y no siempre están, pero en alguna de las definiciones de Estados Unidos, por ejemplo, también las actitudes o las disposiciones que resultan de la formulación de conocimientos y habilidades. Y eso mismo está en las definiciones, en el concepto de competencias europeo, que entre paréntesis ha estado manejado por los proyectos, se ha utilizado como parte de componente de los proyectos MESESUB pasados y actual también. Aquí le voy a dar algunas definiciones. Por ejemplo, una definición más larga de competencia de Perrenut, que es un educador, siempre se me olvida si es suizo, creo. Pero en todo caso, las competencias, dice él, comprenden una pluralidad de recursos cognitivos, el elemento cognitivo que le decía antes, los conocimientos, información, teoría, métodos, técnicas, procedimientos, habilidades. Él agrega actitudes, que no siempre está en el concepto estándar, adquirido en la formación, y su puesta en juego, es decir, conocimiento y acción, conocimiento y puesta en práctica, demostración. Entre paréntesis, si alguien quiere preguntar algo entre medio, no hay problema, pueden levantar la mano, es mucho mejor. Entonces dice, su puesta en juego, o sea, un conjunto, y lo que hace es describir la gama de posibles elementos que entran dentro de lo que él llama recursos cognitivos, pero decir que la otra parte es la puesta en juego, mediante esquemas operativos, maneras de concebir cómo voy a traducir aquello que sé en acción y que permitan movilizarlo según las circunstancias concretas, conocimiento situado. O sea, las definiciones que se expresan acá, tenemos conocimiento, ¿cómo se llama? Lo que dijimos al comienzo, una base cognitiva fuerte y un concepto de acción opuesta o traducción, digamos, de lo que se conoce en acción. Y esto en circunstancias concretas, que es lo que le da el carácter situado. Mucho más simple la definición de Carlos Marcelo García, que más bien sigue la definición anglosajona, y dice que habla de la capacidad de actuar en situaciones profesionales, poniendo en juego para ello conocimientos y habilidades. Esas son dos definiciones de competencias. En cambio, la definición de estándar, más simple, la del australiano Lawrence Ingwerson, pero también es exactamente igual en la jerga, llamémoslo así, de los americanos, todo aquello que debe saber y ser capaz de hacer, por ejemplo, en el caso de la formación docente, quien egresa a la formación. O sea, es decir, el conjunto de recursos cognitivos, todo lo que debes saber, y la puesta en juego mediante esquemas operativos que dice Perrenut en la acción, en este caso en la formación docente, en la acción docente. Otra manera de mirar esto es decir, bueno, ¿qué significa ser competente? Generalmente nosotros lo entendemos como a modo coloquial, hacer bien lo que tengo que hacer. Yo digo que alguien es competente cuando cumple la tarea que le encargaron o que ella misma se encargó a sí mismo, bien. Y para eso necesita saber cómo hacerlo, o sea, necesita saber y necesita saber cómo hacerlo. No siempre son cosas separadas, ¿eh? El conocimiento y la puesta en acción, porque en el conocer y el poner en acción hay una interacción constante. El niño chico que aprende tanteando, como decimos nosotros, le resultó, adquiere un conocimiento que enseguida va ampliando a medida que se presentan las situaciones que le permiten ampliar ese conocimiento. Es decir, no es que sean dos, primero uno y el otro, van interrelacionándose entre sí.
Entonces ahora nos vamos a hablar de los estándares. El estándar, esta es una forma de definir lo que se entiende por estándar, pero hay otras. Son herramientas que nos permiten emitir juicio, estamos usando esa definición. Herramientas que nos permiten emitir juicio e iluminar decisiones respecto a lo que el otro sabe o puede hacer. Y aquí estamos haciendo una distinción entre quizás la competencia como lo que yo sé y soy capaz de hacer y lo que la otra persona que me ve desde afuera juzga que yo efectivamente sé y soy capaz de hacer. Es decir, el estándar define lo que es necesario saber, define los conocimientos que son necesarios para ciertas acciones y cómo debieran demostrarse estos conocimientos en la acción. Y por lo tanto, en general, el estándar es un criterio, una fórmula que permite juzgar la calidad de algo. Es una manera de definirlo, de describirlo. Entonces, ¿en qué se distingue la competencia del estándar? Ahora sí que voy a hacer la distinción y ahora voy a usar en formas distintas. Dijimos al principio que eran iguales, en términos conceptuales, iguales. Pero en la realidad, si somos un poco más rigurosos, son distintos. Porque la competencia, de alguna manera, define lo que debe saber o necesita saber y poder hacer, por ejemplo, un docente. Y el estándar define a qué nivel y de qué modo debe demostrar ese conocimiento. Y esto es importante porque nosotros estamos usando estas palabras de cualquier manera. Tenemos, y lo hicimos con los estándares de formación inicial, y lo mismo ahora en los estándares orientadores de la formación docente, se usa la palabra estándar. Pero adentro de esos documentos hay definiciones que corresponden al concepto competencia y hay también indicadores que más o menos señalan cómo debiera demostrarse ese conocimiento y esas habilidades. Así que no son conceptos. Yo prefiero pensar que en algunos aspectos son intercambiables, pero en otros no son exactamente intercambiables. Son intercambiables en el sentido de aquello que expresan, y vuelvo a repetirlo, los conocimientos, las habilidades, las disposiciones, o las actitudes, son distintos en el sentido de que hay progresión en el modo como estas habilidades o estos conocimientos se demuestran, y esa progresión es definida, las características de las etapas en esa progresión es definida o puede ser definida por lo que se llama estándares. ¿Qué es lo que tienen en común? Ya esto de alguna manera lo hemos dicho. Por ejemplo, en estándares que referidos a los docentes, lo que se valora como buena enseñanza. En ese sentido, yo no sé si conocen el trabajo, porque yo creo que es bien importante tratar de conocerlo, aunque sé que no está traducido al castellano, el trabajo de Charlotte Danielson, que en verdad ella elaboró un marco que llama el marco de buena enseñanza, antes del marco de buena enseñanza chileno, y que por lo demás el marco de buena enseñanza chileno está totalmente inspirado en el marco de Danielson. Y ella elaboró ese marco sobre la base de revisar las investigaciones en ese momento histórico, estoy hablando de los años 90, que existían sobre investigaciones sobre lo que es buena enseñanza. Ella hizo una amplia revisión y desde allí desarrolla el marco, lo que ella llama el Framework for Good Teaching. Ella ha modificado ese marco en los últimos años. Hay una versión reciente, estuvo en Chile un par de años atrás y ella me la dio. ¿Por qué? Porque la investigación va mostrando variaciones, va acentuando algunos aspectos y hace que un marco no puede permanecer estático. Pero no necesariamente cambia lo que significa los grandes, digamos, enunciados que pueda tener, pero sí las formas de
de describir aquello por lo cual la persona va a demostrar que sabe o que puede hacer aquello que está definido en el marco. Por lo tanto, el punto central, ya lo habíamos dicho antes, lo que se valora como buena enseñanza. Y eso implica, de alguna manera, ver las tareas que tiene la enseñanza, las distintas tareas. Tareas de enseñanza pueden ser acciones muy prácticas, conducir a un resultado muy práctico en un trabajo artístico, por ejemplo, o producir una capacidad de aprender un idioma sobre la base de aquellos elementos centrales que son necesarios como para entender o para progresar en ese idioma. Las tareas hay que definirlas. Desde ahí, una vez que tú tienes eso listo, tú puedes decir, esto necesitas saber para poder hacer esto. Y esto es lo que es, y así debe demostrarlo, o debería, o podría. Estas son las opciones para que lo muestre. Eso es bien importante. De repente yo uso la palabra debe, y debe no es una buena palabra. Podría es una palabra, de verdad, porque las maneras de demostrar que uno maneja algo pueden ser distintas. Y ese es el problema que tienen muchas de nuestras evaluaciones. Por ejemplo, una de las razones por las cuales yo no estoy contenta con el formato de la prueba de inicia es que no permite respuestas de distinto grado de acuerdo o de certeza o de lo que sea, sino que es o buena o mala. Y en la enseñanza hay muy pocas cosas que son o buenas o malas. Puede haber un error central en el manejo conceptual del contenido, eso sí, claro. Pero cómo yo enseño ese contenido puede ser de muchas maneras. El aprendizaje, volvemos atrás, el aprendizaje es situado. Por lo tanto, la situación, el contexto, va a marcar la forma como yo voy a poder demostrar, poner en acción aquel conocimiento que yo tengo que enseñar a otros, dar a otros. Entonces, respecto a lo anterior, dice, acá estoy tratando de encontrar algo, pero no. Ahí, eso. Respecto a lo anterior, lo que debe saber, o sea, respecto a las tareas y a lo que se valora como buena enseñanza, tenemos que poder definir, y eso se llama definir un estándar o describir un estándar. Y respecto a esto, tenemos que poder decir, por ejemplo, en el caso docente, aquello en que debe mejorar a lo largo de su vida. Y eso ya está indicando que ningún estándar es una cosa estática, que yo puedo estar en este momento, en este lugar, y mi colega está acá y hay otro que está acá. Y ninguno de los tres es bueno o malo en sentido absoluto. Y eso es importante. Bueno, eso es un poco como la teoría. Ahora, el proceso de formular estándares. Aquí tenemos enorme variedad. Les voy a mostrar algunos ejemplos de variedades. Pero en general se pueden formular como un enunciado, un principio y un listado de modos de demostrarlo, competencia específica. Eso por un lado. Por otro lado, pueden ser genéricos. Los estándares de formación inicial que se hicieron en la época del FID fueron genéricos. El marco de buena enseñanza no es un sistema de estándares propiamente tal. Es un marco de competencias, de descripciones de lo que se espera que un profesor pueda. Está así organizado en 3 niveles, creo que son. Y eso ya está indicando que pueden demostrarse de manera distinta en distintos momentos de la carrera docente, en este caso. Bueno, por un lado, entonces, estándares genéricos, o pueden ser estándares específicos que están organizados según dominios del conocimiento. Los estándares, una primera forma es distinguir lo que se llaman los dominios, o las grandes áreas, o las grandes dimensiones, el nombre no importa, pero desde dónde uno va a organizar el sistema.
No es un listado así desorganizado, sin ninguna columna vertebral. Y aquí le estoy dando 3 ejemplos. Hay estándares en Hong Kong. Estos estándares, yo estuve en Hong Kong hace, no sé, unos 6 o 7 años atrás. Ellos estaban elaborando su marco de buena enseñanza, igual, bien interesante, y habían establecido 4 dominios para elaborar su estándar. El dominio de enseñanza y aprendizaje, el dominio de desarrollo de los y las alumnas, desarrollo de la escuela y profesionalismo. ¿Se ven? Es distinto si nosotros miramos este modelo al modelo chileno. Nosotros aquí tenemos preparación antes de las clases, usted está centrado en la sala de clase. Organización y clima en el aula, enseñanza, y sí comparte el dominio de profesionalismo. La organización de la provincia de Quebec en Canadá, también comparte el dominio profesional. Ese es el elemento compartido en estos 3 sistemas. Pero toma el dominio de enseñanza, todo lo que, por ejemplo, en el de Chile, que es casi todo sobre enseñanza, está todo subsumido en el dominio de la enseñanza en Quebec, y el dominio de la escuela es parecido al área que tiene Hong Kong. O sea, no son iguales. Cada país en el modo puede concebir en formas distintas su marco, su sistema de estándares genéricos. Ahora, debajo de cada uno de estos dominios van a ir las distintas formulaciones. Voy a tomar aquí para decirles cómo se puede, las diferencias, y a lo mejor ustedes las van a notar, a lo mejor no. Pero aquí tenemos, primero, simplemente la organización de estándares que hay para los estándares orientadores de la formación inicial docente de nivel básico. No están en el mismo tipo de áreas, sino que están por áreas, por los ejes temáticos o por las grandes, como podríamos decirles, subdivisiones disciplinarias dentro de la disciplina, en primer caso de lenguaje y comunicación, en el segundo caso de ciencias naturales. Pero hay una diferencia, no sé si la notan, entre uno y otro. Ambos contienen lista de áreas de contenido. En el caso del lenguaje y comunicación se concibe que los principales elementos acá son la lectura, la escritura, la comunicación y la gramática. Gramática es el elemento discutible que algunos sistemas considerarían no debiera estar. O sea, ya hay en la formulación de los estándares una visión de la disciplina, lo que les decía yo al principio, una visión de la enseñanza, una visión con la disciplina que está detrás de esto. Los estándares, ningún sistema de estándares es neutro. En el caso de las ciencias naturales, lo distinto, no sé si se fijaron, es que incluye habilidades de pensamiento científico. En el fondo, las habilidades están, de alguna manera acá, estas son habilidades. La lectura, la escritura, la comunicación. Acá están las áreas de contenido y las habilidades están puestas como un componente adicional. Son 2 maneras, son 2 concepciones de organizar los estándares que son distintas. No son terriblemente distintas, pero muestran ya algo que hay que examinar. En general, en la formación de estándares, una vez que uno ha decidido los dominios, las grandes áreas, una vez que uno ha decidido la visión de enseñanza que se tiene, una vez que uno ha examinado los contenidos de lo que sea que se va a incluir, hay un modo de hacerlo. Y en general el modo sigue este orden. Un enunciado, una frase corta, ojalá de no más de 2 o 3 líneas, y luego
¿Qué conocimientos esa frase corta es la competencia, es el enunciado del estándar, como queramos llamarlo? Tenemos que saber qué conocimientos están incluidos en ese enunciado. Entonces, lo que sigue es aclarar los conocimientos que se necesita tener para llegar a la competencia indicada. Podemos poner disposiciones, no todos los sistemas lo tienen, actitudes y desempeños, cómo se demuestra la competencia, en qué tipo de acciones, de qué forma. En general, un buen sistema de estándares debiera tener esa estructura. Y vamos a ver por qué es importante eso. Aquí les voy a dar un ejemplo de estándares genéricos que tiene precisamente el enunciado, conocimientos, disposiciones, desempeño. Esto está tomado de Estados Unidos. En Estados Unidos es interesante porque hay todo un proceso de cambio. Nosotros aprendimos en Estados Unidos todo el proceso de estándares y las formas. Ellos en formación docente han tenido un sistema de estándares hace tiempo, genéricos, que los estados adoptan si quieren o no, y algunos estados modifican esos sistemas y hacen su propio sistema. Pero varios de los sistemas comprenden estos tres elementos: conocimiento, disposiciones y desempeño. Entonces, el enunciado, o sea, la competencia comprende los conceptos centrales, las herramientas de investigación de las disciplinas que enseña y puede crear experiencias de aprendizaje que sean significativas para sus alumnos. Este es un estándar genérico, habla de las disciplinas que enseña. Es decir, cualquier persona, sea lo que sea, si cumple el estándar debiera tener características que permitieran decir que sí comprende los conceptos centrales, que sí comprende las herramientas, las herramientas de investigación que se usan en la disciplina que enseña, o las conoce, y crear experiencias de aprendizaje. Entonces, tiene bajo conocimiento, conceptos, presupuestos, debates, modos de conocer. Esto es bien importante, ¿se fijan? No es un listado de conocimiento, está hablando de que un área de conocimiento puede tener el concepto central, pero pueden en torno a ese concepto haber debates, como por ejemplo en la historia, en la filosofía, en la lingüística. O sea, no hay posturas necesariamente correctas o incorrectas. En las ciencias también hay que tener cuidado yo no soy científica de origen, pero he ido aprendiendo de a poco, que en la ciencia y en las matemáticas hay también posturas, que no necesariamente hay una verdad absoluta y todo lo demás es falso. Y por lo tanto, los presupuestos, los debates, si no, no habría progreso en la disciplina, si no pudiéramos cuestionar eso. Las disposiciones es precisamente eso, tener la actitud de que el conocimiento no es estático, es el enunciado que hay acá, digamos, la descripción que hay acá. Y el desempeño, volvemos a esa visión de conocimiento que pusimos al comienzo, usa con efectividad múltiples representaciones. Nosotros hicimos un estudio aquí en Chile, el estudio internacional, participamos en el estudio internacional del TEDS, de formación docente inicial en matemática, nivel básico. Y le preguntamos a los alumnos que participaron, los futuros profesores que participaron, hasta qué punto en la formación que recibían se usaban múltiples representaciones y explicaciones de los conceptos disciplinarios. Y nos dijeron que no mucho. O sea, este es algo que tiene que ver con el modo como se enseña. Y la representación significa primero saber quién entiende las ideas previas de los que están ahí sentados, ustedes en este caso, que no estamos haciendo mucho de eso, y las formas como de distintas maneras yo puedo representar el concepto que quiero enseñar. Entonces, este es un ejemplo de formulación de estándares. Otro ejemplo este es un estándar específico de ciencias sociales. El enunciado es igual, o sea, digamos, tiene un enunciado.
los profesores, las profesoras de estudios sociales deben poseer conocimiento, capacidades y disposiciones. Conocimiento, capacidades y disposiciones. En el enunciado están los tres elementos que mostramos antes. Para organizar y realizar su enseñanza de forma apropiada para el estudio de cultura y diversidad cultural, según el nivel que corresponda. O sea, aquí el enunciado pone prácticamente los tres elementos que están separados en la otra formulación. Y agrega indicadores, modos como se puede evaluar a los futuros profesores que sí demuestran este estándar. Y para eso esos indicadores están mirados desde la enseñanza de ese futuro profesor a los alumnos con los que le toca practicar. Entonces el indicador va a mirar si ese futuro profesor apoya a los alumnos para que entiendan y expliquen de forma integral las funciones, interacciones del lenguaje, etcétera, etcétera, o si orienta. Fija, es otra manera igualmente posible de organizar los estándares, que es, por un lado, tener en el enunciado el estándar en lo que se refiere a conocimientos, disposiciones y capacidades prácticas, y en los indicadores ir buscando cómo se demuestra ese estándar. Ahora, para poder escribir estándares, y esto es lo más difícil, hay ciertos criterios que son centrales. Primero, el estándar no puede tener 4 o 5 ideas distintas, porque es imposible verificarlo en la práctica. Por lo tanto, cada estándar, cada enunciado de un estándar, tiene que focalizarse en una idea clave, que tiene que ver con la materia, con la disciplina, con el foco de atención, de aprendizaje y de enseñanza que se tenga. La reacción clara, sin carga ideológica. Voy a mostrar un ejemplo. La reacción del enunciado debe permitir que se observe, o sea, no puede ser una cosa que piensa en forma imaginativa sobre XX. ¿Cómo voy a saber si piensa en forma imaginativa? Tiene que ser un estándar que yo pueda, que el externo, que el profesor que está formando al otro pueda observar. Eso no quiere decir que no puedan haber muchos procesos mentales interesantes, pero tengo que saber cómo yo podría saber sobre ese proceso mental. Observables, válidos. Y esto es bien interesante, reconocibles por los buenos profesores. Esto se hizo en Chile con el marco de buena enseñanza. Se mandó a todo Chile, a los profesores, y se les preguntó si esto les hacía sentido. Cuando nosotros estábamos haciendo los estándares del FID, del proyecto de formación inicial docente, hicimos un borrador y hicimos un taller con profesores. Y en ese taller, antes de mostrarles los estándares que teníamos, les pedimos que nos indicaran cuáles eran las características que ellos, o sea, los elementos que ellos consideraban importantes de una buena enseñanza. Y cada uno de los profesores nos fue diciendo cosas distintas. Cuando los miramos en su conjunto, vimos que cabían perfectamente, con algunas modificaciones, en el sistema que nosotros habíamos armado. Pero podría ser que no hubiese sido así. Y ahí habríamos tenido que preguntarnos, porque los profesores o futuros profesores tienen que reconocer en aquello que está formulado algo que hacen o que pueden hacer, que es parte de la tarea diaria. Y esto segundo es bien importante, no prescriptivos, no suponer que hay una sola forma de ejecutarlos. Y por último, ni demasiado preciso, tan preciso que termina siendo una lista de cotejo, una cosa, ni demasiado amplio, que sería el que no lo haría casi imposible de ser observado. Aquí les voy a dar el enunciado de los enunciados de los estándares del FID, que hicimos el FID. El FID tenía 4 dominios, que son los mismos del marco de buena enseñanza. Preparación para el aprendizaje,
creación de un clima favorable en el aula, enseñanza, interacción y profesionalismo después. Esto está en la enseñanza para el aprendizaje. Estos son los estándares que teníamos ahí, o que tenemos, o que están todavía ahí, y que definen estos, son 1, 2, 3, 4, 5, lo que marcaría una buena enseñanza, una buena relación enseñanza-aprendizaje en el aula, observable en el aula. Procura que las metas y los procedimientos involucrados en el aprendizaje sean claros. Eso es fácil de observar. Entró a la clase, explicó de qué se trataba la clase, los alumnos se ven, que entienden. O sea, hay muchas maneras de observarlo. Procura que el contenido de la clase sea comprensible. Cuando hace preguntas, hay respuestas. O si no hay respuesta, o si no hace preguntas, uno podría preguntarse sobre el grado en que es comprensible. Hace preguntas que hacen pensar. O sea, va más allá de asegurarse que ese mínimo que se ha planteado como objetivo de la clase lo hace. Retroalimenta. Y todos sabemos esto, pero cuando uno va a observar una clase, muchas veces ve algunos de estos comportamientos y no otros. Y finalmente el uso del tiempo. ¿Qué características tiene? 2 líneas para cada estándar. Conceptos claros, no se mezclan. El primero es meta, en el segundo es contenido, en el tercero es hacer pensar, en el cuarto es retroalimentación, en el quinto es contextos, tiempo, situación, si usted quiere. En los estándares orientadores, si hubiera tenido tiempo lo hubiera revisado todo y habría sido entretenido hacerlo, pero los estándares orientadores del FID actuales. Tomé aquí 2 áreas, una en escritura y una en geometría. Las reacciones, el estilo de las reacciones, ¿cómo las encuentras? ¿Similares o distintas? ¿Similares? Hay diferencias sutiles, ¿eh? Yo no me había metido en esto, a pesar de que lo tenía, hay colegas míos que han trabajado de cerca en estos estándares, los de escritura, los de geometría lo hizo la Católica. El de escritura, el estándar 5, estoy poniendo ejemplo, comprende los procesos de producción escrita y es capaz de iniciar en la escritura a los alumnos y alumnas. Ahí hay un estándar parecido al que vimos en el segundo ejemplo, en que el conocimiento y la acción están mezclados. El segundo que tiene sabe cómo enseñar a sus alumnos y alumnas para que sean escritores frecuentes. El modo de formulación es un poco equívoco, porque dice, sabe cómo enseñar a sus alumnos para que sean escritores frecuentes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que más tarde en su vida van a ser escritores frecuentes? ¿O que van a escribir en el aula? Va a depender de los indicadores que ponga, del modo como operacionalices. En geometría es capaz de conducir el aprendizaje de la forma geométrica. Ahí el problema es que, ¿qué quiere decir? Que es capaz de conducir. ¿Mm? Ese es el punto de que abre la ambigüedad. Claro. Es capaz de conducir, o sea, si no tengo un parámetro que claramente me diga cuál es la vara o el ancho, cualquier sea la información. Ahora, lo tiene, porque tiene muchos indicadores debajo de esto. Pero nada más que hablando del enunciado. Pero el enunciado, y esto es un tema complejo. Este trabajo se hizo, se demoraron, discutieron mucho, llegaron a un formulado, llegó al CPIP, el CPIP les cambió, trató de homogeneizarlo, cambió. O sea, ha tenido muchas manos, ¿no? Y quizás por eso resultan estas diferencias que en algunos casos pueden no ser claras y no facilitar el hacerlos operacionales.
Y por lo tanto, en el caso del 11 hay que mirar qué quiere decir la competencia disciplinaria en el eje de geometría. Es re amplio eso. Entonces, tienen que haber indicadores, y los hay. Pero quizás debió haber estado el estándar más preciso, de manera que no tuviesen la necesidad de tener una lista enorme de larga de indicadores. Ahora le voy a tomar otros dos, historia y habilidad de pensamiento científico. Historia, en los dos es comprende. Los conceptos de la historia y está preparado para enseñar. Es tan amplio como el anterior que vimos de geometría, creo que era. Demuestra competencia, es capaz de, claro, demuestra. Tan amplio como esa. Comprende los conceptos de la historia y está preparado para enseñarlo. Requieren los indicadores. En habilidades de pensamiento científico demuestra habilidades, está preparado para, siguen siendo relativamente amplios y hay que mirar necesariamente los indicadores, si no, no se sabe cómo enseñarlo. Aquí yo tengo ejemplos de los estándares y de los indicadores que tienen. Eran largos, así que no podía ponerlo, pero que quería que lo vieran. El estándar comprende los procesos de producción escrita y es capaz de iniciar en la escritura de los alumnos y alumnas, que vimos antes. Ese tiene 20 indicadores. Uno de los cuales es evalúa frecuentemente los productos escritos de sus estudiantes e infiere de ellos el conocimiento que estos alcanzan para poder a su vez retroalimentar la enseñanza. Está preparado para desarrollar habilidades científicas, 13 indicadores. Maneja estrategias para aprovechar las explicaciones intuitivas de los estudiantes sobre los fenómenos naturales como hipótesis que puedan ser desafiadas, complementadas y sometidas a verificación. ¿Cuál de esos dos es más preciso? ¿Cuál? El de arriba. No, yo diría que el de abajo. Porque el de arriba dice, evalúa frecuentemente los productos e infiere el conocimiento de los productos escritos. Acá maneja estrategia, por lo menos te está diciendo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 estrategias que te permiten, que son observables. Bueno, estos son ejemplos para que vean lo difícil que es producir un buen sistema de estándares y la necesidad de que personas como ustedes los miren con ojo crítico, si es que están de acuerdo, obviamente, con los presupuestos iniciales. Si no están de acuerdo con los presupuestos iniciales que yo puse, entonces es otra la manera como se van a mirar. En los estándares de formación inicial, que entre paréntesis nosotros no los inventamos totalmente, sino que más bien nos inspiramos en un modelo existente, también, y que es el de la prueba Praxis en Estados Unidos. Aquí van a ver, teníamos pocos indicadores, muy pocos. Preparación de la enseñanza. Dice, el nuevo profesor formula metas de aprendizaje claras, apropiadas para todos los alumnos y coherentes con el currículo nacional. Está bien claro. Las metas, formula metas para su clase. Esas metas yo las voy a examinar cuando le mire su preparación de clase y voy a ver si, le voy a preguntar si cree que son apropiadas para todos los alumnos y por qué. Y voy a saber, o le voy a preguntar si cree que se adecúan al currículo nacional. Entonces, los indicadores, uno de los indicadores tiene 3, pero uno de los aquí es que formula metas que son coherentes con el currículum. Ese es un indicador, es obvio de la forma como está. Y el otro, enseñanza para el aprendizaje, procura que el contenido sea comprensible. Eso es re amplio, procura que el contenido sea comprensible. Por lo tanto, tengo que tener 2 o 3 indicadores que me especifiquen que ese conocimiento. Usa estrategias que contribuyen a activar los conocimientos previos. O sea, hace preguntas, hace algún trabajito en que se demuestre que saben antes de comenzar la enseñanza del tema que tienen. Usa actividades que involucran cognitivamente a los alumnos, otra forma. O sea, hace un trabajo grupal, los hace pensar, les da un trabajo, etc. Bueno, entonces los estándares, ¿cómo se pueden usar en la formación inicial?
una vez que tú tienes estándares, que hay estándares, me sirven para revisar y formular el currículum. O sea, la tarea que debiera tener cada uno de los profesores que están formando otros profesores frente a los estándares orientadores que existen hoy día es ver si esos estándares calzan o no calzan con el currículum existente. Si las demás, y para eso hay que meterse a fondo en los estándares. Ver si las demandas que hay en esos estándares están cubiertas, son posibles de lograr con el currículum existente. Y la otra manera, digamos, eso por un lado, la formulación del currículum, y desde allí la evaluación, del desempeño. El estándar sirve para evaluar el desempeño. Y desde esa evaluación, retroalimentar la calidad de la formación inicial, retroalimentar la calidad del currículum. O sea, lo que hay que hacer con los resultados más o menos trágicos de Inicia es revisar el currículum, y decir en qué nos fue mal o qué hicimos mal en cada una de las carreras, o a lo mejor no hicimos nada mal y creemos que la prueba de Inicia no refleja realmente, pero hay que analizarlo, hay que verlo, hay que mirarlo. Yo hice, cuando estaba en el FIT todavía, hice un pequeño ejercicio de revisión curricular desde un estándar, desde todos los estándares, pero este es un ejemplo. El estándar dice, formular, ya lo vimos, formular metas claras y apropiadas para todos los alumnos y coherentes con el marco curricular. ¿Qué debes saber para poder hacer eso? Entonces, esto no necesariamente es dogma, se me ocurrió nomás. Perdón. Debe poder trabajar con estudios y casos que ilustren la relación entre aprendizaje y características de los alumnos y contenido. Casos, ejemplos, materiales. Debe saber el contenido que tiene que enseñar. Por lo tanto, tengo que asegurarme que para que formule metas claras en la clase de ciencias sociales o en la clase de matemáticas, sabe exactamente o ha tenido oportunidad, esa es la palabra usada quizás mejor, ha tenido oportunidad de aprenderlo dado el contenido curricular que hay. Debe saber que las gamas de procesos cognitivos diversos pueden ser estimulados por las actividades de enseñanza, que hay distintas actividades que eso se puede hacer. Y eso tiene que aprenderlo en un curso de didáctica, en un curso de metodología general y obviamente los distintos modos de evaluar. Y lo que debe poder hacer, debe poder organizar la secuencia de contenido, ¿sí? Tiene que aprender entonces la metodología para una planificación de clase y eso ustedes lo saben bien. Ahora, idealmente, los estándares debieran ser los mismos a través de toda la carrera docente, porque se demuestran en niveles distintos. Un mismo estándar en la formación inicial va a ser distinto a la entrada o al egreso. No llegaron en blanco, pasaron 12 años viendo a profesores en el colegio. Saben cómo se enseña bien o mal, han visto eso. Por lo tanto, hay ciertas ya representaciones de la enseñanza que están ahí. En el ingreso a la docencia podemos decir que el estándar puede medir, supuesto que en el Chile, por ejemplo, lleguemos a tener un proceso de habilitación posterior al egreso de la universidad, podría medir la capacidad demostrada después de 1 año o 2 años en el sistema educativo y después en la carrera docente. Inglaterra tenía un sistema, yo lo encontraba estupendo el sistema. Tiene los mismos estándares y va mostrando con el mismo estándar en un solo cuadro lo que sería la forma como lo demostraría el profesor principiante, el profesor que ha llegado, por ejemplo, a lo que ellos llaman el nivel threshold, que es el nivel medio, y después aquellos que son calificados como excelentes o muy buenos, como sería en el caso de nuestros profesores destacados, que dan las pruebas especiales.
Y lo tenía en un solo cuadro, pero el gobierno actual cambió eso y simplificó al máximo los estándares y ahora a mí me parece que ya no están, no tienen la calidad que tenían antes. Aquí hay un ejemplo de estándar de progresión en geografía. Este es un trabajo que hizo Paula Pogré, que algunos conocen porque ha venido a Chile varias veces, en Argentina, porque el Instituto Nacional de Formación Docente Argentina decidió, ellos tienen en Argentina las provincias manejan la formación docente, pero ellos tienen la posibilidad de dar algunos marcos comunes. Entonces le pidió que organizara digamos, el producir un set de estándares en las disciplinas para la educación media allá. Y ella lo que hizo, y me dijo a mí, que no copió, pero se inspiró en los mapas de progreso que teníamos nosotros, y propone un estándar al promediar la formación inicial, al finalizar la formación inicial y en los primeros años de desempeño profesional. El mismo estándar. Entonces, ustedes van a ver, si lo leen con cuidado, cómo va ampliando las capacidades y los conocimientos y las interpretaciones en cada etapa. Ahora, hacer esto requiere un trabajo de personas que tienen mucha experiencia en la observación y en el apoyo a profesores en distintas etapas de su desarrollo. Pero poder formularlo y corregirlo, quizás una vez que se aplica o se ensaya, es interesante. Por ejemplo, elabora, analiza e interpreta cartografía, gráficos y datos estadísticos de diferentes escalas. Esto a medio camino de la formación inicial. Al finalizar, hace lo mismo, analiza, interpreta cartografía, georreferenciados a diferentes escalas. Las palabras cambian. En los primeros años, diseña y coordina en sus clases debates y simulaciones en torno a problemas, favoreciendo el desarrollo de juicios razonados. Entonces va buscando modos en que se vaya desarrollando, con quizás en este caso, un mayor nivel de aplicación práctica, un mayor nivel de atención al trabajo concreto con los alumnos. Bueno, la evaluación usando estándares también tiene un proceso y podemos estar de acuerdo o no, pero esta es una forma. En primer lugar, hay que frente al estándar decidir qué evidencia necesito para saber si la persona está o no está, o en qué grado está cerca o más lejos del estándar. O sea, ¿de qué manera voy a poder saberlo? Puede ser por una actividad demostrada en una clase frente a alumnos, puede ser en una prueba, perfectamente posible, puede ser una actividad reflexiva, dependiendo de la naturaleza del estándar, esa es la evidencia que voy a necesitar. Tengo que establecer una escala de medición, una escala, que no es del 1 al 7. Ojalá a nosotros en Chile se nos acabara esa escala y tuviéramos una chica, porque todo se mide de 1 a 7, que es una cosa horrible. Pero una escala de 1 a 3 o de 1 a 4 que permite mostrar niveles de desempeño frente a ese estándar y las reglas que usaría para ponerlo en un lugar o en el otro. Si esto es por ejemplo, una evaluación de la prueba de inicio, voy a tener que preparar a los evaluadores para que apliquen correctamente la puntuación. Yo creo que así se evaluó la prueba de inicio, con algún tipo de reglas de puntuación que nosotros no las conocemos y que es difícil que nos las den, pero en todo caso, que es la forma como se puede evaluar. Preparar, sobre todo los evaluadores, para que tengan los mismos criterios cuando apliquen. Y decidir a qué nivel se aceptará que el desempeño corresponde o no al estándar, si al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3. Y finalmente pueden haber prototipos de desempeño que sirven para ilustrar hasta dónde se puede llegar o cómo se puede llegar. Voy a dar unos ejemplos. Bueno, en evidencias. Una evidencia de toda la capacidad práctica es la observación de la clase. El registro de lo que ocurre en la clase del futuro profesor.
Otra evidencia muy usada. Le voy a decir que en Estados Unidos ahora acaban de establecer, homogeneizar el sistema de evaluación de los futuros profesores mediante una sola forma, que es el portafolio. Pero un portafolio muy, muy acuciosamente bien llevado. Y que esto no le ha gustado nada a las instituciones formadoras porque los va a revisar una institución externa, la Pearson. Pero bueno, como sea. Entrevistas pre y post observación de clase, que no ocurren. Yo estoy haciendo un estudio de seguimiento de futuros profesores que egresan de la formación inicial y entran a trabajar, pero los estudié en el egreso antes y después de la práctica. La mayoría de los profesores tienen entrevistas más o menos con el profesor tutor del colegio. El profesor universitario no revisa antes y después de sus clases sus preparaciones, ni tiene entrevistas ni discute, y eso es generalizado. Yo tengo una explicación, y es que no hay suficientes personas, pero es algo que hay que examinar. Y obviamente también los ensayos y pruebas escritas son una forma tradicional, pero una forma bastante importante también, sobre todo los ensayos. Estamos hablando de que nuestros profesores no saben escribir o no quieren escribir o no pueden escribir. Esto es lo que se llaman las reglas de puntuación a nivel 1, 2 o 3, en que una manera de poder ubicar frente, por ejemplo, a un desempeño concreto, a un objeto de desempeño, en qué nivel está la persona respecto al estándar. Demuestran no comprender, por ejemplo, esto se refiere a conocimiento, demuestran no comprender por qué es importante familiarizarse con las experiencias previas de los alumnos y no sabe nada de sus alumnos. O demuestra algún conocimiento y sabe algo sobre los alumnos. O demuestra un buen conocimiento y una comprensión clara de las experiencias previas de los alumnos. ¿Se fijan? Son niveles y uno los puede ubicar exactamente ahí o entre medio del 1 y el 2 o entre medio del 2 y el 3. Esta es la forma de benchmark o de descripción que hicieron en Hong Kong en 3 niveles: básico, competente y avanzado para la formación inicial. Y está ahí en negrita donde va cambiando: conocimiento básico, conocimiento adecuado, conocimiento y seguridad, extenso conocimiento, alto nivel de conocimiento. Ahora, para juzgar eso yo tengo que tener buena rúbrica y tengo que tener evidencia pertinente. Conocimiento básico puede ser una prueba, puede ser, pero puede ser también una clase en que está explicando un conocimiento complejo en matemática. Y yo lo estoy observando, estoy tomando nota. Bueno, esto es sobre preparación de evaluadores. Yo voy a terminar esto, porque ya creo que ya en la parte, para decir que no todo el mundo cree que los estándares son buenos, ¿verdad? Y que hay críticas. Y algunas de estas críticas, ya estoy diciendo lo que se ha dicho en forma responsable, en trabajo de investigadores, etc. Una de las críticas es que si se simplifica el proceso se corre el peligro de la uniformidad y de la reducción de la calidad. O sea, estamos diciendo que deben ser precisos y cortos, pero ojo, hay que tener cuidado de que no sean reduccionistas y que se conviertan en las antiguas listas de cotejo, en que uno chequeaba hacia un... Otra crítica es lo que llama Ball y Day y otros, el performatismo. Es que convirtamos el estándar y la medición del estándar en el sumum, es decir, en la descripción perfecta o completa de la calidad. La calidad es más que eso.
Y lo que pasa es que en el mundo actual, en que estamos tan llenos de pruebas estandarizadas, lo que estamos haciendo es transformando el concepto de calidad en un concepto de performance, de desempeño reducido. Ah, ya. Gracias. Otra es, que dice, este es un artículo de hace tiempo, es tomarlo porque parece que es bueno tomarlo. Y a lo mejor habrían otras alternativas. Otras alternativas que cumplan más o menos en forma parecida a esta lo que queremos. Y eso son críticas, a mi juicio, válidas, que pueden ser que yo tome el sistema, que haya visto otras alternativas y que me parezca a lo mejor que tengo que modificarlo, que tengo que hacerlo de una manera un poco distinta, como sea. Y finalmente, un buen sistema de estándares, según Gilbert Valverde, que es tiene un artículo bastante bueno que está publicado, está en la página de Preal, para los que quieran encontrarlo. Él dice que no, la enseñanza, la formación docente en este caso no es igual a los estándares en papel. O sea, es más que eso. Y eso lo sabe todo un buen profesor que en su clase no está centrado en 1, 2, 3, 4, 5 aspectos muy precisos de la enseñanza-aprendizaje. Si bien puede haber gran participación, y es aquí donde yo creo que es lo que ha pasado con los estándares orientadores, de mucha gente, porque en esos estándares participó mucha gente, profesores, académicos, qué sé yo, las propuestas deben ser técnicamente sólidas. Alguien tiene que revisar la calidad técnica de la propuesta. Por ejemplo, las diferencias en las formulaciones, la amplitud de una versus la estrechez de otra. O sea, hay que asegurarse que el sistema no haga agua simplemente por una falta de revisión cuidadosa de acuerdo a los cánones, digamos, de elaboración de. No cualquier estándar propicia mejoras de calidad, no porque sea estándar asegura la calidad. Y esta otra cosa importante, no deben ser mejores ni peores que los demás instrumentos de política curricular. Hay otros instrumentos, ¿no es cierto? Hay la lectura de libros, hay la lectura de ensayo, hay trabajo, hay muchas otras formas. Y además los estándares nos ayudan para evaluar. Los estándares nos ayudan para orientar o para mirar el currículum de formación. Y además, no creer que porque tenemos estándares vamos a corregir la inequidad. Tengamos un estándar que dice que el profesor debe observar las diferencias en la sala de clase. Sí, pero eso no necesariamente corrige, porque puede que si bien las observa, no haya cambiado su actitud frente a las diferencias. Y son perfectibles. Por eso, idealmente, instituciones como ustedes deberían revisar los estándares orientadores en cada una de las disciplinas y ver qué les parece bueno o qué les parece que pudiera ser mejorado. Muchas gracias. Nos pasamos un poco. No sé si hay preguntas o algo. Vamos a ofrecer una ronda de preguntas. Primero, agradecer infinitamente nuevamente la disposición de Beatriz de estar con nosotros acá, de plantearnos un tema en donde yo diría que estamos haciendo camino al andar. La complejidad quedó más que contundentemente evidenciada, sobre todo cuando tenemos que llegar a una sinfonía entre competencias, estándares y cómo esto dialoga con nuestros perfiles de egreso. Creo que estamos empezando un camino que no es simple y que implica unos manejos epistemológicos sobre esos cuerpos que son absolutamente necesarios. Y claramente que si esto no se trabaja en equipo, la posibilidad de llegar a puerto me parece doblemente más difícil. Bien, en atención a la hora, colega, tengo una propuesta, Beatriz. Abrir el micrófono, responder las preguntas y luego tú categorizas u ordenas, y yo le pido además a tus colegas que ojalá sean lo más precisas, de modo que podamos organizarnos en términos de tiempo. ¿Hay algún micrófono inalámbrico que yo pueda correr para los
Eso. académicos, como la vez anterior. Ahí lo trae, gracias. Otro. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, vamos a dar una vuelta de preguntas. Ya María Elena, lo paso primero porque hace rato que está. Bueno, la verdad es que quedan muchas cosas por preguntar, ¿ah? Es un tema que si uno lo piensa es como fascinante, pero a la vez terrible. O sea, yo cada vez siento que esta cosa, en la medida en que más lo explicamos, más difícil nos resulta operativizarlo, es decir, trabajar el tema. Porque una cosa es plantearlo en la teoría. Ahora, yo tengo la experiencia, aparte de tener muchos años aquí en la formación de profesores de artes visuales, también trabajo en colegio. Incluso tuve el privilegio, digo yo, de ser evaluada en un colegio con la evaluación docente, o sea, hice mi portafolio, presenté todas las cosas, me grabaron la clase y todo eso, me fue muy bien. La verdad es que también, a propósito de eso, porque eso fue el 2008, después seguí trabajando como asesorando a algunos profesores en este tema del ser evaluados en base a estos estándares de desempeño. Y tengo una gran duda, porque la verdad es que como uno va trabajando en el tiempo y viendo el portafolio tiene ligeras variaciones de un año a otro, mejora, pero hay ligeras variaciones de un año, me refiero de una vez a otra. Estos estándares, uno empieza como a aprender el sistema de cómo contestar bien, y no necesariamente refleja lo que sucede en el aula. En el aula se hace una clase, incluso cuando se graba una clase, se hace una clase para la grabación, que no necesariamente es la clase habitual. De hecho, no tiene ni el mismo tiempo ni nada, y también tiene ciertos estándares con los que uno se va habituando. Y al final, no sé si realmente mide calidad en términos reales, porque es una fantasía. Para mí, el portafolio se ha transformado en esta evaluación docente en una fantasía. Es fácil comprender los estándares, pero y por lo tanto decir que los aplico y darme vuelta en el tema, pero no sé si es real. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Colegas? En alguna parte de su presentación usted señaló que los estándares no eran ideológicos, no tenían un componente ideológico. No debiera ser. O no debiera. ¿Ya? La pregunta es por qué no debieran, porque si están vinculados a una visión de aprendizaje y por lo tanto una visión epistemológica, es difícil no concebirlos como anclados a una ideología también. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, A ver, primero la pregunta más amplia sobre de qué sirven en el fondo, eso es lo que yo creo que está diciendo los estándares. Que la gente se acostumbra de alguna manera. No sé si se puede acostumbrar, porque a menos que, claro, se puede acostumbrar al modo como se hace un portafolio. Yo me acuerdo que en la discusión que se hizo de que por qué nosotros teníamos un sistema formativo versus un sistema de evaluación de los profesores vinculado a resultados de los alumnos, y se discutía precisamente eso, que el portafolio o la observación de la clase, el video de la clase, iba a ir arreglado por los profes. El tema es que si ese arreglo es malo, porque el profesor va a hacer lo mejor que cree que debe hacer. Si tú tienes un buen sistema de rúbricas y de evidencia y de decisiones por las cuales ubicas a una persona, te vas a dar cuenta al tiro.
si tú le pides a tus alumnos o filmas la clase de un alumno y todos te hacen la mejor clase, está bien, pero la mejor clase no va a ser igual en todos. Van a haber unos que la van a hacer mejor, otros que la van a hacer, que van a tener problemas, y otros más difíciles, ¿te fijas? Siempre se va a demostrar la diferencia. Y ese es el argumento por el cual hemos peleado mucho para no tener un tipo de evaluación restringida, que más o menos te haga una prueba con preguntas y respuestas, como es un poco la prueba de la asignación, la AEP. El tema es hacer un buen sistema. Es complicado hacer un buen sistema, pero para eso necesitan reunirse aquellos responsables del área para la cual se quiere hacer, discutir y buscar la forma. Respecto a lo ideológico, el tema no, a ver, quizás la palabra es mal usada, pero palabras como que insinúen una dirección, como que digan que esta es la buena y esta otra no es buena. No es una visión teórica sobre el aprendizaje, lo dije al comienzo, debe haber una visión, tienen que estar inspirados en una visión teórica, digamos, una visión, no sé si teórica es la palabra, pero en un marco, en una comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso a veces significa tomar posiciones, pero claro, pero esas posiciones las toma, por ejemplo, una universidad como usted, o un departamento, o una área disciplinaria, se sientan y toman, y es lógico tomar posiciones, pero no es, y por eso volví a poner el estándar no mide, digamos, no es el estándar único, el referente a calidad no está solo en el estándar. El concepto de calidad es más allá y más grande que el estándar. Hay más cosas que no son medibles en el estándar. Lo que tú estás midiendo, para lo que estás usando el estándar es para poder asegurarte que alguna de las cosas que consideras importantes en el desempeño de los profesores está o no está, o está en una medida o en la otra. Pero no debe ser ideológico en el sentido de conducir en una dirección absoluta y descuidar otras posibles direcciones. Así que ese es el sentido de la palabra. ¿Alguien? No sé si... Pido un aplauso para Beatriz. En verdad creo que quedamos seducidos y también absolutamente desafiados en este tema que se nos abre en este segundo módulo del diplomado. Invito a todos los colegas a pasar a servirse un café y luego desplazarnos a las salas, y el equipo de Abigail se queda aquí en el auditorio, los otros a las salas de medios educativos al frente, los otros 3 equipos de trabajo. Gracias. Gracias. Ya. Se pasó la hora, pero...